Bien, buenos días. En esta oportunidad vamos a retomar el trabajo práctico número 2, y en él en particular me interesa que analicemos el problema número 12. ¿De qué se trata el problema número 12? Dice que en un circuito eléctrico, que es el circuito que alimenta la lámpara de un proyector de cine, la lámpara admite una intensidad de corriente de 5 amperes y tiene, cuando está funcionando en condiciones normales, una resistencia R sub L, que vamos a denominar así para identificar la resistencia de la lámpara, de 8 ohms. Y cuando se le enchufa al operador, al proyector, se lo hace bajo una intensidad o una diferencia de potencial eléctrico esta vez de 110 volts. Bien, en esa situación lo que vamos a hacer es representar cuál sería el esquema del circuito de la lámpara del proyector alimentada por esta diferencia de potencial eléctrico delta V y qué efecto produciría sobre la lámpara. Entonces, hagamos el circuito sencillo. Esto representa a una lámpara conectada a una diferencia de potencial eléctrico delta V, representada por la batería, que tiene una diferencia de potencial eléctrico conocida, 110 volts, y acá vamos a colocar un interruptor. Este interruptor L es el que nos va a permitir tener control sobre el circuito y, como vemos en este caso, está en la posición abierta. Esta representa la resistencia eléctrica de la lámpara del proyector, R sub L, que vale 8 ohms, y esta representa la batería, que aporta una diferencia de potencial eléctrico delta V de 110 volts. En esta circunstancia, o en este instante, el interruptor está en la posición abierto. Como se ve acá, no permite que haya un camino cerrado por donde puedan moverse las cargas eléctricas. Cuando este interruptor L lo pasemos a la posición cerrada, es decir, bajemos la palanca y el interruptor pase a esta posición, inmediatamente, ¿qué va a suceder? Pues la batería, que aporta una diferencia de potencial eléctrico delta V, empujará las cargas eléctricas, las cuales van a comenzar a desplazarse en el circuito, como ya sabemos siempre en el sentido convencional de la corriente, que va del terminal positivo hacia el terminal negativo. Y esto va a originar una corriente eléctrica I que va a recorrer la lámpara. Esa corriente eléctrica podemos determinarla rápidamente a partir de la aplicación de la ley de Ohm. La corriente en la lámpara va a ser la diferencia de potencial eléctrico delta V aplicada dividida en la resistencia de la lámpara del proyector. Ya que imaginemos que los conductores que se utilizan para conectar la lámpara con la batería son conductores ideales que no tienen una resistencia eléctrica interna. Entonces, la única resistencia conectada directamente a la batería es RL, la resistencia de la lámpara, que es 8 ohms. Bien, en cuanto evaluemos esto, reemplacemos delta V vale 110 volts, dividido en la resistencia de la lámpara, que es 8 ohms, pues entonces la corriente que va a circular a través de la batería, tomamos la calculadora, evaluamos 110 dividido en 8, esto nos da 13,75 amperes. 13,75 amperes. Esa es la corriente o intensidad de corriente que va a circular ni bien cerremos el interruptor. ¿Pero qué nos dice el fabricante? Que la lámpara admite una intensidad de corriente máxima de 5 amperes. Entonces, esto significa que ni bien cerremos el interruptor, esta corriente tan elevada de 13,75 amperes, en cuestión de décimas de segundo, va a quemar esta lámpara y entonces va a quedar inutilizado el proyector. Es decir, esta corriente eléctrica francamente es inaceptable en el proyector porque va a quemar la lámpara en el instante en el que cerremos el interruptor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? De alguna manera, bajar la intensidad de corriente que circula a través de este circuito. ¿Cómo se puede bajar la intensidad de corriente?
Y si miramos esta expresión de la ley de Ohm, vemos que la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica conectada sobre ella, porque sobre la diferencia de potencial que aporta la línea de 110 volts, poco podemos hacer sobre ella. Entonces, el recurso más sencillo, ¿cuál es? Incrementar la resistencia eléctrica conectada con esta batería para con ello, como I y R son inversamente proporcionales, hacer que disminuya la corriente que circula a través de este circuito, bajando con ello la corriente a un nivel como máximo igual a 5 amperes o menor para asegurarnos que la resistencia de la lámpara no se va a quemar. Por esa razón, en el apartado A del problema solicita cuál debe ser la resistencia eléctrica a conectar en serie con la lámpara para bajar la corriente. Bueno, entonces, este circuito definitivamente no podemos armarlo así, entonces lo que vamos a tener que hacer es conectar una resistencia eléctrica R sub S de momento desconocida, conectarla en serie con la resistencia de la lámpara, para así incrementar la resistencia total conectada con la batería y bajar la corriente que circula sobre este sistema. ¿Hasta dónde? Y hasta que no supere los 5 amperes. Entonces, el nuevo circuito va a quedar configurado de la siguiente manera. La lámpara R sub L, que representa la resistencia R sub L, que se representa a la lámpara del proyector, y acá, conectada en serie, la resistencia R sub S desconocida, cuyo valor debemos determinar, y acá esto no cambia, la batería con su terminal positivo y terminal negativo, y acá el interruptor L. De esta manera va a quedar el circuito, nuestro interruptor L así. Entonces, el objetivo o el espíritu de esto, ¿cuál es? Conectar una resistencia en serie R sub S con la resistencia de la lámpara, la del proyector, para que en conjunto originen una resistencia eléctrica mucho más grande que cuando se cierre el interruptor L, genere en este circuito una corriente, llamémosle I', menor que en el caso anterior, y que no supere los 5 amperes, que es la corriente máxima que admite la lámpara para no quemarse. Entonces, evidentemente, el nuevo esquema formado por dos resistencias conectadas en serie dará como resultado una resistencia equivalente, que vamos a evaluar acá. La resistencia equivalente de este circuito, como son dos resistencias en serie, será la suma. La resistencia de la lámpara, R sub L, más la resistencia R sub S que debemos conectar en serie y que es la incógnita del apartado A. Esta resistencia equivalente, como es el resultado de conectar dos resistencias en serie, pues como ya sabemos es mayor que la mayor de las resistencias conectadas. Entonces, esta resistencia equivalente es la que, una vez armado este nuevo circuito, generará una nueva corriente I', que es igual a la diferencia de potencial eléctrico del radio aplicado, que no cambia, la misma, dividida en esta nueva resistencia equivalente. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que esta corriente I' que circule ahora por el proyector no supere los 5 amperes, que es la corriente máxima para evitar que se queme la lámpara. Entonces, esta corriente como máximo debe ser igual a 5 amperes. Entonces nos encontramos con una nueva ecuación donde ahora en esta expresión tenemos la diferencia de potencial eléctrico aplicada por la batería es la misma, 110 volts. Pero la corriente que queremos que circule a través de este circuito, queremos que no supere los 5 amperes. Entonces, a partir de acá, la resistencia equivalente que deberá conectarse vale. Despejamos de acá, será la diferencia de potencial eléctrico, delta B, sobre los 5 amperes, que es la corriente eléctrica que deseamos que no se supere a través de la lámpara. Esto es 110 volts sobre 5 amperes. 110 dividido en 5, esto es 22. Si no estoy calculando mal, 110 dividido en 5
22, exactamente, esto da una resistencia equivalente de 22 ohms. Entonces, quiere decir que ahora este conjunto tiene que tener una resistencia de mínimamente 22 ohms para que la corriente acá no supere los 5 amperes. Pero como ya hemos visto que la resistencia equivalente es igual a la resistencia de la lámpara más la resistencia conectada en serie, entonces, a partir de esta expresión, podemos determinar la resistencia en serie que se debe conectar será la resistencia equivalente, que acabamos de calcular, 22 amperes, menos la resistencia de la lámpara, que es un dato 8 ohms. Luego, la resistencia en serie vale 22 ohms menos 8 ohms. Entonces, 22 menos 8 es 14 ohms. 14 ohms. Esta es la resistencia que hay que conectar en serie con la lámpara, con el proyector, para asegurarnos que la corriente a través del circuito no supere los 5 amperes. Bien, en la segunda parte nos piden cuál es la potencia disipada en la corriente, la potencia disipada o aprovechada en la lámpara. Y como ahora la corriente que circula a través de la lámpara es tan solo 5 amperes, entonces la potencia disipada en la lámpara valdrá la corriente que circula a través de ella, esta I', que no puede superar los 5 amperes, por la diferencia de potencial eléctrico, porque acuérdense que la potencia se calcula como I por delta B. Entonces, de esta manera se puede evaluar la potencia disipada en la lámpara, que es la corriente que circula a través de ella, 5 amperes, la corriente máxima, por la diferencia de potencial 110 volts. Con lo cual P sub L valdrá 550 watts. Bien, de esta forma entonces hemos visto que este es un camino o un recurso muy utilizado para proteger un dispositivo, para evitar que la corriente que circula a través de él supere y queme a ese componente. ¿Cómo podemos salvar y proteger ese instrumento? Conectando una resistencia en serie, que el efecto que produce es simplemente incrementar la resistencia total conectada y con ello bajar la corriente que circula a través del sistema.